Bien, ¿les parece si comenzamos entonces? Vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es precisamente tecnología educativa en la actualidad y pues vamos a platicar sobre la tecnología. No sé si les parezca bien que empecemos con las participaciones. Si gusta alguien participar, eh, es el momento de hacerlo. Yo me quedé con una duda. Adelante, Alison. Por el momento ya no pude investigar. He mencionado las skills. Ah, ok. Las skills o algo así. Yo, Ajá. Sí, las skills son como estas. Ay, ahorita ya se me fue de la mente, pero son como estas habilidades. Skills son habilidades, ¿no? Que tú tienes con respecto em, al uso de la tecnología. Eso es una skill. gracias. Pues. Ok. Adelante, Cristal, me parece que ibas a participar. Sí, profe. Buenos días, profe, compañeros. Mm, Buenos El días. tema de esta sesión fue la tecnología educativa en la Ajá. actualidad. Bueno, para empezar, pues la tecnología educativa, como ya lo hemos estado viendo, pues es un conjunto de recursos, procesos y herramientas de información y comunicación. Estas son aplicadas a la estructura y a las actividades del sistema educativo en sus diversos ámbitos y también sus diversos niveles. Eh, con esas tecnologías hoy en la actualidad ya como va uno actualizándose, Ujú, le permiten al docente su transformación y revalorar la función de él mismo. Al igual permiten la creación de nuevos estilos de enseñanza y de distintos y mejores ambientes de aprendizaje para los alumnos, para que de esa manera se les haga más dinámico y no una rutina, y que puedan estar participando constantemente con el docente. ok, ok, muchas gracias, Cristal. ¿Alguien más desea participar? Adelante, Alison. Bueno, pues una vista más general de la lectura, pues hablaba de la educación con tecnología en 2020 y 2021. Ujú, Un poquito más, porque ya incluía lo necesario para tener el trabajo en casa por la pandemia. ujú, Entonces ya todos los programas educativos. Y también nos mencionaba los ejemplos de la podían tener las escuelas, bueno, con alumnos presenciales, por así decirlo. ujú. Mencionaba la pizarra, mesas interactivas y así una variedad de cosas que creo que no hemos tenido la oportunidad de ver tan cerca, Ujú. pero de eso trataba. Eso es todo. Ok, ok. Em, sí, se mencionan ciertas cosas con respecto a pues a la tecnología educativa, que no es que sean nuevas, sino que es que ya están por ahí, ya se han usado anteriormente, ha habido intentos de usarlas dentro de la educación, ¿no? Pero que ahora con que ahora con, em, digamos, con la pandemia, salieron a relucir más fehacientemente, ¿no? A ver, vamos a ver aquí, dice, el texto que leímos, Sandra comenta, el texto que leímos habla acerca de las tecnologías y el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas herramientas son la tablet, la mesa interactiva, la pantalla interactiva, etcétera. Bien. Dice, también habla sobre
también habla sobre los diferentes sistemas y programas como son ciberseguridad, hiperautomatización, programas como Mock, Nano, etcétera. Sí, bueno, hay muchos temas que quizás no vamos a comprender del todo y que ya estamos viviendo, ¿no? Y que ya estamos viviendo actualmente o ya hemos vivido desde hace mucho tiempo en nuestros espacios, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la inteligencia artificial. Quizás algunos o algunas de nosotras podríamos pensar que no, en nuestro contexto no ha llegado, sin embargo la vivimos todos los días, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la inteligencia artificial que la vemos en Facebook, en YouTube y en la Internet como tal, ¿no? Es decir, dentro de nuestras páginas de redes sociales se nos ofertan cosas, ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor se nos ofertan pantalones o se nos ofertan, digamos, pinturas o, es decir, algunas cosas que, que no sabemos por qué están ahí, pero que pues bueno, vamos y le echamos un vistazo, ¿no? En ese sentido, la inteligencia artificial. Cuando nosotros hacemos un contrato con Facebook, ¿no? Dentro del contrato que, bueno, no tendría yo que repetirlo, seguramente todas lo leen o todos lo leemos, dice que todo lo que subas a o todo lo que tú subas en tu página, pero en Facebook, en tu página de Facebook, es contenido de Facebook, ¿no? Y que él puede hacer con esa información lo que él quiera. En ese sentido, puede venderla para poder seguir dándote a ti esta red social gratis, ¿no? En cierto sentido. Así que todas las fotos, todos los videos, todos los comentarios, todo lo que tú subas es propiedad de Facebook, ¿no? Y en ese sentido, Facebook puede utilizar todos tus datos para vender esa información a las empresas, ¿no? Vender esa información a las empresas y que ellas te puedan ofrecer ciertos productos a en tu mismo perfil, ¿no? Otra forma en la que funciona la inteligencia artificial es precisamente cuando tú vas a una página de compras, ya sea Mercado Libre, Linio, em, a ver, déjenme ver. Van Gogh, no sé, Wish, eh, AliExpress. Es decir, mientras tú vayas a una de esas tiendas, estas mismas tiendas también ya generaron em, una información sobre ti, ¿no? Una información sobre ti. Es decir, que tu vida ya es digital, ¿no? Un ejemplo de ello, les voy a compartir les voy a compartir mi pantalla, les voy a compartir mi pantalla para que veamos cómo es cómo es que nuestra vida ya está digamos, en la internet. Cómo es que nuestra vida ya está en la internet, ¿no? Espero que ya se vea. Espero que ya se vea. Fíjense, estamos aquí en Google, ¿no? En Google. Entonces, si yo pongo aquí mi nombre, solamente poniendo mi nombre, miren, ya lo tengo aquí. Si le doy enter, fíjense cuánta información yo ya tengo en la internet. Estoy en Facebook, ¿no? Estoy en Twitter, estoy como profesor en IEDEB, tengo un canal en YouTube,
tengo otro canal en YouTube, tengo un perfil en Pinterest, ¿no? Tengo una tesis, ¿no? Aquí dice tesis Rafael Ríos Bonilla, ¿no? Es decir, fíjense cómo nosotros ya tenemos un montón de información y si le doy para acá, bueno, aquí ya sería otros, pero fíjense cómo está precisamente nuestros nombres dentro de la internet, ¿no? Es decir, ya nuestra vida no es privada, sino que la vida ya es pública, ¿no es cierto? En ese sentido, la inteligencia artificial. Bien. Bien, ¿alguien quisiera comentar algo o comenzamos ya con la clase, digamos, más puntual, ¿no? Y ya ahí seguramente irán habiendo algunas participaciones. ¿Alguien tiene algo que comentar o continuamos? Ok, bien, entonces continuamos. Las lecturas nos hablan de las tendencias en la tecnología educativa que tendremos en el 2020. Me interesó poner este tema porque precisamente ya pasamos el 2020, decía Allison, pues es que está hablando de algo que pasamos, ¿no? Y es importante porque este artículo salió hace un año, ¿no? En el 2019, eh, visualizando lo que iba a pasar en el 2020, ¿no? Y que tiene mucha relación con lo que pasó. No lo escribieron en el 2020, lo escribieron en el 2019 para el 2020. Y este del 2021 lo escribieron en el 2020 para visualizar qué es lo que íbamos a hacer en el 2021. Tanto que ya habla de la pandemia el propio artículo. En ese sentido, hemos visto que las tendencias de la tecnología han ido aumentando, ¿no es cierto? Es decir, hemos ido desde la televisión, ¿no? Por aire, es decir, la televisión que es una televisión pública, digamos, ¿no? A la televisión por antena, es decir, tenemos salió Sky, salió BTV, salió, es decir, un montón eh, de empresas que te vendían televisión, ¿no? Te vendían programas de televisión y te cobraban un cierto, o te dabas un cierto costo para poder estar con esa televisión, ¿no? Y ahora fíjense cómo esas televisoras están siendo también, eh, digamos, puestas a un lado, ¿no? Porque ahora hay cosas mejores, ¿no? Es decir, eh, no sé si ustedes alcanzaron a ver estas antenas de televisión gigantescas, ¿no? Estas antenas de televisión gigantescas, es decir, estas antenas parabólicas creo que se llamaban, ¿no? Y que eran precisamente de televisión. Y después esa misma idea se hizo más pequeña con con este crecimiento de, eh, de los satélites y los platos de las antenas eran mucho más pequeñas, ¿no? Y ahora ya están estos programas o estas formas de televisión que vienen ya por tu cable de teléfono o en las ciudades es por un cable digamos, de cobre, ¿no? Que te permite también tener esta parte de la televisión, pero contratando ciertas televisiones de paga, ¿no? Anteriormente era la televisión por cable, ¿no? Y ha ido creciendo. Y actualmente
la televisión ha ido desapareciendo porque tenemos ya dentro de casa la computadora y ahí podemos ver nuestras series y lo que sea necesario, ¿no? En ese sentido, hemos ido evolucionando tecnológicamente con respecto a la televisión. Pasa lo mismo con respecto a la radio, ¿no? La radio antes necesitabas tener precisamente un aparato, un hardware, ¿no? Que pudiera captar las frecuencias de onda corta o frecuencias moduladas, ¿no? La FM, la FM o... ay, se me fue la otra, ¿no? Y eventualmente ha ido cambiando. Ahora en tu propio teléfono tú ya puedes tener radio, ¿no? Le conectas tus audífonos y escuchas radio. Bueno, es un decir escuchar radio porque ahora la mayoría de nosotros lo que hace es escuchar la música que a uno le gusta y la radio la hemos dejado o la estamos dejando de escuchar. Y también ahora dentro de la internet existen radios y existen programas que precisamente están en la radio, están en la internet todo el día, ¿no? En ese sentido ha cambiado. También ha cambiado en este sentido en el que nosotros y nosotras nos hemos dado cuenta que ahora también podemos hacer podcast o podemos hacer un tipo de radio am, muy personal, ¿no? Con un tipo de tema personal. Es decir, por ejemplo, estos audios que ustedes envían con este guioncito de inicio, desarrollo, cierre o de inicio, de desarrollo y conclusión, son precisamente como intentos de mini podcast, ¿no? Muchos de estos podcasts también ya son visuales, se supone que son auditivos, pero ahora ya son visuales porque hay podcasts de entrevistas, hay podcasts de conversación, hay podcasts donde uno solamente habla, es decir, justamente este podría ser un podcast de clase de tecnología, ¿no? Vamos avanzando en este sentido de las tendencias tecnológicas. Hablábamos lo mismo con respecto a los teléfonos brutos y ahora cómo son tan inteligentes, ¿no? A veces, y esto lo he repetido muchas veces, más inteligentes que nosotros. Las computadoras, ¿no? Antes era un tipo de computadora, ¿no? Y con la llegada de Windows 95 y cómo ha ido avanzando hasta llegar a Windows 10 y todas sus actualizaciones. Esto en el sentido de hablar de precisamente de Microsoft Windows, ¿no? Obviamente hay muchas otras alternativas como son Linux, como son Mac, como son Sun, etcétera. Un montón de alternativas que quizás nosotros no conocemos porque pues los equipos que nos venden o que compramos ya tienen el sistema operativo preinstalado, que es en este caso Microsoft, ¿no? O de Windows. Y en el caso de los teléfonos, pues no tenemos ningún otro teléfono que no tenga como sistema operativo el robotito, ¿no? Que es Android, ¿no? En ese sentido, estamos acostumbrados a estos dos sistemas operativos y ahí nos han dejado, ¿no? O el de la manzanita, ¿no? En ese sentido, ha ido avanzando la tecnología, ¿no? Ahora existe también dentro de nuestros espacios, bueno, por desgracia no en todos los espacios, pero en los espacios citadinos donde ya en vez de la comunicación de internet que es de cobre, es decir, de los cables de cobre, ahora existe la conexión por fibra óptica, ¿no? Que me permite hacer muchas más cosas, una mejor velocidad de descarga y de subida, porque es síncrona la bajada y la subida, ¿no? De información.
Y entonces con eso se da la posibilidad del Internet of Things, ¿no? O el Internet de las cosas. Hemos escuchado que alguien en un video está diciendo, hoy se me fue el nombre del robotito este, que le das que la conectas ya a todo lo a todo lo que está en tu casa y le das una orden. Ah, ya recordé, se llama Alexa, ¿no? Alexa, prende la luz, ¿no? Y Alexa prende la luz. Alexa, búscame la canción tal y Alexa busca la canción tal. Alexa, prende el equipo de cómputo y Alexa prende el equipo de cómputo. Prende las cámaras, cierra las puertas. Es decir, el Internet de las Cosas tiene que ver precisamente con esta mecanización o esta automatización de todo lo que está en nuestros espacios, ¿no? Es decir, yo ahora me puedo ir de vacaciones y se queda Alexa cuidando, en vez de que se quede el perrito, se queda Alexa cuidando, ¿no? La casa. Te llevas hasta el perrito y lo que tengas, ¿no? Y entonces Alexa mismo, cuando ve que alguien se va a meter, ¿no? Ni siquiera te llama a ti, nada más te da una alerta, pero ella misma ya está llamando a la policía, ¿no? Es decir, en ese sentido, el Internet de las Cosas, ¿no? O ahora tanta informática o tanta creación de tecnología que ahora las lavadoras son inteligentes, los refrigeradores son inteligentes, las casas son inteligentes, claro, en el sentido de que tengamos el capital para que todo eso que tengamos sea inteligente, ¿no? Es decir, em, tú entras a casa y los mismos sensores que hay en casa detectan a qué temperatura vienes, ¿no? Detectan a qué temperatura vienes para que eventualmente esta temperatura a la que vienes se ajuste a la temperatura o la temperatura se ajuste a la temperatura que tú vienes. Es decir, eh, ya está muy tecnologizado eso, ¿no? Y eso sí es que existe, ¿no? Es decir, sí, sí está en este momento, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk, uno de los más grandes, eh, digamos, informáticos o influyentes dentro de la tecnología, ya está creando autos que se manejen solos, ¿no es cierto? Es decir, que tú te sientes y digas quiero ir a tal parte y el auto maneje solo. Ya tiene sensores, ya tiene sensores de distancia, sensores de movimiento, es decir, aquello que veíamos hace muchos años, ¿no? Se está volviendo precisamente una realidad. Déjenme leer algo aquí. Dice Dulce. También la Internet ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta indispensable para los seres humanos, las instituciones educativas, las instituciones de gobierno y las empresas. Sí, lo cual eso trae un inconveniente. ¿Qué pasará cuando todo esto deje de estar? Es decir, que los satélites dejen de dar información, que dejen de mantener a las cosas. Una película muy buena es la película que se llama Duro de Matar 4, se las recomiendo, y habla precisamente en este mundo de los hackers, ¿no? Es decir, que alguien hackea por la seguridad del país y todo se viene abajo, el servicio de gas, el servicio de luz, todos los servicios se vienen abajo y están incomunicados, ¿no? No saben cómo precisamente actuar sin esos servicios.
Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Empezamos con, digamos, a hacer nuestros conocimientos, empezamos a aprender, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas y empezamos a trabajar nuestra corteza cerebral, pero eventualmente conocemos las calculadoras y entonces, después de usar las calculadoras, ya no hacemos este intento de resolver las ecuaciones desde, digamos, usando nuestra corteza cerebral. Ya está precisamente más fácil la cosa, ¿no? Ahora ya tenemos digamos, ahora ya tenemos los teléfonos celulares, ya no necesitamos andar cargando una calculadora porque ahí tenemos todo, ¿no? Es decir, anteriormente necesitabas ir a un espacio, a un punto específico y tenías que preguntar a la gente, ¿no? Ahora ya te deshumanizaste y ahora no preguntas, ahora lo que haces es ves en el celular y en ese celular te da el punto más o menos exacto o te da una referencia pues precisamente de dónde estás o de cómo llegar a ese punto. Es decir, la tecnología trae cosas buenas y trae cosas también que no son tan buenas, ¿no? Sandra dice, lo que llamamos ciencia ficción es la crónica más fiel de nuestro tiempo y una guía premonitoria del futuro, ¿no? Es precisamente lo que René Rebetes dice. Es decir, a lo mejor ustedes no lo conocen, pero hace muchos años, cuando yo tenía unos 8 años, 9 años, ya con esta sensación de recordar, había una serie que se llamaba Kit, el auto increíble, ¿no? Y era precisamente un auto inteligente que tenía inteligencia artificial y que precisamente se manejaba solo y atrapaba delincuentes, ¿no? Claro, con un compañero humano, pero que precisamente ya hablaba de un futuro, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que sí existen estos tipos de autos, no al nivel de esa ciencia ficción, pero ahora ya existen, ¿no? De hecho, siempre antes se han imaginado las cosas. Por ejemplo, me parece que fue Miguel Ángel o Donatello, no Miguel Ángel, me parece. Bueno, no recuerdo bien, me han de acordar ustedes que es el que hizo ya bocetos de estos aparatos que volaban, ¿no? Hizo bocetos, se los imaginó, alguien vio esos bocetos y empezó a desarrollar esa tecnología. Y ahora tenemos esos objetos voladores que llamamos aviones, ¿no? Y que nos pueden transportar de manera mucho más rápida y confiable hacia otro espacio distante, ¿no? En ese sentido, la tecnología ha ido avanzando, ¿no? Y se ha ido vinculando con lo que estamos necesitando hoy en día. Dice Allinson, si no hubiera esta tecnología, quizás hubiéramos quedado en el anonimato. No sabríamos cómo comunicarnos y qué es lo que está pasando con los otros y con las otras. Es decir, la tecnología nos ayuda, por ejemplo, para ir tomando decisiones o para ir aprendiendo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros o cuántas de nosotras aprendimos precisamente con la tecnología de la pandemia? Es decir, cuando se presentó, nadie sabía qué era lo que pasaba con la pandemia, ¿no? Nadie sabía. Y eventualmente se empezó a conocer. De hecho, muchos de nosotros tuvimos cierto miedo, ¿no? Porque, bueno, se argumentaba científicamente qué era el problema con esta pandemia, ¿no? Otros de nosotros quizás no lo creímos
y todavía seguimos sin creerlo y quizás muchos de nosotros, sobre todo los de edad media, y que, bueno, por desgracia, están todo el tiempo en las redes sociales, están todo el tiempo viendo memes y están todo el tiempo viendo cosas sin sentido para la vida, ¿no? Siguen sin creer, ¿no? Y muchos de ellos hasta piensan que no se van a dejar inyectar porque te están inyectando un chip, ¿no? Que te va a manipular, ¿no? O que vas a ver dónde estás, o que es veneno para que te puedan matar a más gente porque hay mucha gente en el planeta, ¿no? Es decir, estas conspiraciones, ¿no? Pues de dominio del planeta, ¿no? Que, bueno, eh, finalmente no están del todo erradas, pero no es la forma. Sí es que haya existido, es decir, sí ha existido una pandemia, todavía estamos en ella, en otros países están peor que en nuestros países, ¿no? Y hay otros países mejores, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, es decir, eh, ha habido países, digamos, superiores en este sentido a México, pero México no se ha quedado atrás. Es uno de los primeros países, si no es que el primero en Latinoamérica, en estar aplicando dosis. Alguien más podría decir es que yo no me voy a vacunar porque seguramente me van a inyectar el bicho para que me muera yo más rápido, ¿no? Y eso implica también que no usamos la tecnología para el aprendizaje, es decir, no usamos la tecnología para educarnos, ¿no? Es cierto, si tú le preguntas a cualquier biólogo, le preguntas a cualquier médico, ¿no? Te va a decir que es verdad, que lo que se te inyecta precisamente es una partícula del virus para que tu cuerpo empiece pues a crear las defensas y si es que te llegara el virus de verdad, el virus real, vivo, ¿no? Tu cuerpo ya supiera qué cosa es, ¿no? Y eso ha pasado con todas las vacunas, ¿no? En ese sentido, la tecnología nos sirve para educarnos, ¿no? Y ahora, esta tecnología, dice Carla, también están los drones, es cierto. Ahora ya existen los drones, ¿no? Que puedes volar a distancia y que puedes sacar mucha información también. Se usa mucho con los youtubers, por ejemplo, que ya tienen un nivel económico elevado y que empiezan a hacer tomas importantes de ciertos espacios, ¿no? Obviamente la tecnología va a ser mejor con respecto a la inversión que tú pongas en la misma, ¿no? En ese sentido, todas nosotras quizás estamos con un teléfono celular escuchando esta conversación, ¿no? Que quizás mi teléfono celular en su momento me costó 2,000 o 3,000 pesos, pero que ahora ya es un teléfono, digamos, en cierto sentido obsoleto, ¿no? No porque no sirva, sino porque hay con este mismo precio, hay otros teléfonos con mejores prestaciones, ¿no? Pasa lo mismo con las computadoras. Por ejemplo, en este sentido de entrar a el gaming, uno se da cuenta que existen equipos de cómputo, ¿no? Que valen hasta 100,000 pesos, ¿no? Porque una sola parte de ese equipo de cómputo, por ejemplo, ahora una tarjeta de red, no, digo una tarjeta de video, la 3070, la 3080, la 3090, ¿no? O parecidas en otras marcas, están costando o tienen un costo de 20, 25, 30, 35, 40,000 pesos. Solamente la tarjeta, ¿no? En ese sentido, uno dice, bueno, yo no voy a invertir tanto dinero en esas cosas porque, eh, pues, solamente lo necesito para esta otra. Pasa lo mismo con los teléfonos. Existen teléfonos de 15,000, 20,000 pesos, en este sentido, de la manzanita,
¿no? Que quizás no tienen buenas prestaciones y lo único que tienen es precisamente, digamos, la marca, ¿no? Digamos la marca solamente. Pero quizás existen otros teléfonos, como los teléfonos, eh, digamos, los teléfonos chinos, ya sea el Xiaomi o el Redmi Note, es decir, de chinos, pero que tienen muy buenas prestaciones y que no son tan caros, ¿no? Que no son tan caros. Em, en ese sentido, bueno, ahí tendríamos que ver un tema de microeconomía y ver cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestro capital, ¿no? O nuestra renta para poder decidir por uno o por otro. O cuáles son nuestras necesidades y entonces buscar comprar alguno u otro, ¿no? Dice Dulce. También existen los rastreadores GPS, se pueden utilizar para localizar mascotas, personas, principalmente niños o personas mayores y por supuesto vehículos. Sí, de hecho nosotros somos GPS andando, ¿no? Es decir, a donde quiera que vayan, vamos a estar visibles. No, profe, pero es que yo le desactivé el GPS a mi celular. Sí, pero aún así se puede saber dónde estás. O, por ejemplo, yo puedo saber qué lugares has visitado durante un año y entonces así saber cuáles son las rutas que tú trabajas o que tú andas caminando, ¿no? Es decir, puede ser un arma de dos filos esto, ¿no? Eh, por ejemplo, es muy bueno, como dice su compañera Dulce, para localizar objetos o personas que se han perdido en el sentido de que anden con un teléfono celular o con un teléfono inteligente, ¿no? En el caso de que no sea así, pues bueno, no va a ser muy posible. Hay otras formas de hacerlo, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos, no siempre o no están la Border Patrol, ¿no? O la migración, no están en la frontera esperando que tú pases, están en sus cuarteles. Y entonces, ¿cómo saben que vas a pasar? Ah, bueno, porque tienen radares infrarrojos o, digamos, desde los satélites están revisando la línea, ¿no? Entonces, ya solamente cuando ya ven que pasaron la línea, entonces ya mandan a las patrullas. Y por eso es que las patrullas te encuentran, ¿no? Porque sí saben dónde estás, ¿no? Reconocen el terreno. Entonces, eh, es también parte de la tecnología. Bien, entonces, en consecuencia, hoy en día, toda la tecnología nos es útil, ¿no? Y todo tiene que ver con la tecnología. Es decir, ahora con la pandemia, lo que se intentó hacer es que todo lo que la mayoría de las personas se quedaran en casa, pero el mundo no se podía detener por una pandemia, no porque nos hubiéramos ido económicamente al suelo. Si así estamos en unos niveles económicos bajos y no en nuestro país, ¿no? En nuestro país vamos saliendo, pero en muchos otros países que no tienen los medios, ¿no? Eh, Han caído en una depresión económica. Aún Estados Unidos, Canadá, Europa, es decir, todos nos metimos en una depresión económica por este preciso bicho, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se intentó para que no se dejara digamos, de mantener a flote la economía del mundo? Pues bueno, se empezaron a hacer compras o ventas más en línea. Yo no sé si ustedes no pidieron algo en línea,
pero la mayoría de la gente, digamos, hubo un crecimiento exponencial de un 50% con respecto a lo que ya se compraba. Es decir, a lo mejor ya había en el mundo un 50-70% de compras en línea, ¿no? Sobre todo en los países desarrollados, y en otros países incrementó también el 50%. Al menos en nuestro país, el 50% de la población empezó a comprar en línea, aparte de un porcentaje que ya comprábamos en línea. Y en ese sentido, pues empezamos a hacer hasta las compras del súper en línea. Alguien me llevaba las compras del súper. Es decir, ya no había tanta gente en los mercados o en estas tiendas grandes, sino que ahora había un pedido, surtían ese pedido y mandaban a alguien con ese pedido a tu casa, ¿no? A dejarte ese pedido. En muchos de los países lo que hacían era que ni siquiera tomaban firma ni nada de los paquetes que te entregaban. Es decir, tú estabas en casita, pedías algo y alguien iba, el repartidor iba, ¿no? Tocaba tu casa, dejaba ahí el paquete y el repartidor se iba. Entonces tú salías y agarrabas tu paquete y con todas las precauciones necesarias y entonces consumías lo que tenías, ¿no? Es decir, todo está ya muy regularizado. Pero, profe, yo no confío en Mercado Libre porque dicen que, perdón, dicen que no entregan las cosas, ¿no? Bien, ahora está mucho más regulado. Tú compras a Mercado Libre y Mercado Libre es el intermediario para con el objeto que compras, ¿no? Es decir, que tú le pagas a Mercado Libre y Mercado Libre no suelta el dinero hasta que el paquete esté en tu casa, ¿no? Una vez que el paquete está en tu casa y que tú ya chequeas que ya está, entonces le pagan al distribuidor, ¿no? Ahora, una vez pagado al distribuidor, o en ese periodo de tiempo, antes de pagarle al distribuidor, hay un periodo de tiempo de 30 días, ¿no? De 30 días, por si a ti no te gustó el producto o tienes un problema con ello, ¿no? Y entonces el dinero te lo regresan íntegro a una cuenta de banco. Dice Dulce, dice, yo tengo un iPhone y trabaja con inteligencia artificial de Siri, que ha sido uno de los trabajos más exhaustivos de Apple. Poseer un iPhone es poseer la información tanto solo en o un Oye Siri. Sí, lo que hablábamos con Alexa, ¿no? Son inteligencias artificiales muy parecidas, ¿no? O, por ejemplo, nosotros también tenemos teléfonos con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Le decimos a Google, le ponemos y, por ejemplo, le pones precio del dólar y entonces te sale, el dólar vale hoy, bla, 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 ¿no? ¿Qué es esto? Y entonces te dice, ¿no? Es decir, no es que sea exclusivo de un sistema, ¿no? No es que sea exclusivo de Apple, ¿no? En el caso de Siri, sí, es exclusivo de Apple, pero no solamente Apple trabaja con inteligencia artificial. Nosotras y nosotros tenemos precisamente en nuestros teléfonos inteligentes, pues inteligencia artificial, ¿no? Podemos decir, dame la dirección de tal parte o cómo llego a y y avanza en ese sentido el teléfono, te dice algo. Adelante, Vero. Profe, igual me gustaría comentar un poco de la inteligencia artificial hablando. También está la inteligencia en el sentido médico. Ahora en la Claro. actualidad, pues ya hay ya hay la posibilidad de que los pacientes que sufren del corazón reciban un marcapasos y este es artificial también. Claro. Entonces, también en la medicina yo creo que
que hay un gran avance en tecnología. Es correcto, Vero. Es correcto. De hecho, tanto es así que ahora existen impresoras 3D, ¿no? Impresoras 3D, quieres imprimir una flauta, bueno, la pones en la computadora y la imprime, ¿no? Y se está intentando que precisamente estas impresoras 3D puedan imprimir ciertas cosas que puedan funcionar dentro del cuerpo humano, ¿no? Es decir, en algún momento nos vamos a volver cyborgs, ¿no? O estos robots que son parte humana o que lo único que tenemos es la humanidad, pero que todo lo demás, toda, todo nuestro cuerpo va a ser hecho, digamos, con partes mecánicas, ¿no? Ejemplos de películas de ello sería Robocop en su momento, ¿no? Imagínense desde cuándo se está eh, visualizando ello. O las nuevas películas de los superhéroes, ¿no? Cómo es que hay jóvenes o hay personas que están todos hechos de partes de metal. Y creo que para allá también va la inteligencia artificial con respecto a la medicina, ¿no? Es decir, ya va a haber algunos aparatitos, no sé si han visto una película que se llama... ay, no recuerdo cómo se llama la película, Cylon, creo, o algo así, de una persona, ¿El profe? Elysium, sí, Elysium, gracias, Neidy. Elysium, donde está precisamente una cápsula donde cualquier enfermedad te la cura, ¿no? Eso sería estupendo, sería algo increíble. Y bueno, para allá va la tecnología. Adelante, Neidy. Ah, sí, profe. Es que yo le quería comentar, por ejemplo, de la que también ya hay en la salud, sobre lo que hablaba mi compañera Vero. Ujú. Por ejemplo, estábamos viendo igual un tema con la profa, ay, no recuerdo cómo se llama, Isabel, Ujú. y hablaba igual sobre esto, ¿no? Sobre el embarazo in vitro. Ajá. Pues algunos o muchos lo ven así como que algo inmoral, ¿no? Ujú. Pero yo, pues no lo veo correcto en la manera de que, pues porque hay papás que no pueden concebir un hijo y Claro. pues los que tienen el dinero pues recurren a esa tecnología, ¿no? Sí. Pero el detalle aquí es que todavía esta tecnología aún no está así como que perfeccionada al 100, ya que el bebé, o sea, sí se va desarrollando, entre comillas, normal o Ujú. bien, Ujú. pero en el transcurso de su desarrollo, presenta algunas anomalías como son cardíacas, obesidad y estas cosas. Y aún así, a pesar de esos problemas que les tienen que informar a los futuros padres, Ujú. deciden tenerlo. Y por ejemplo, en esa parte, a mi punto de vista, yo lo veo así como egoísta, ¿no? Ujú. Porque ellos pues quieren tener a fuerza un hijo de su sangre, Ujú. pudiendo pues adoptar a lo mejor Claro. algún niño, porque hay muchos niños sin adopción todavía, y a pesar de que las consecuencias, pues deciden tenerlo. O sea, por esa parte, nada, pues todavía, ya cuando no tardando, yo creo van a mejorar las técnicas, pues ya bebé en base normal como cualquiera de nosotros. Pero mientras tanto, sí se me hace así como que en esa parte nada más de los papás un poco que sean egoístas y no piensen en el bebé o en el niño. Claro. Además, ese era mi Ok. Muchas comentario, gracias. profe. Muchas gracias, Neidy. Sí. Sí, bueno, ahí tendríamos que, pues precisamente tiene que ver con la tecnología y cómo es que se intenta ayudar a estos padres. También estaría yo en acuerdo con Neidy, ¿no? Y bueno, ya sale un poquito del comentario, pero por ejemplo, en Cuba no ves a ningún niño anormal. Anormal en el sentido no de que no sea humano, sino en el sentido de que esté con alguna deformidad. ¿Y por qué? Pues porque ahí ven a los fetos desde que son fetos, ¿no? Y si viene con una anormalidad,
hacen un aborto, ¿no? No dejan nacer al niño, ¿no? Y a lo mejor podrías pensarse que es inmoral, que no es justo, ¿no? Pero, bueno, conocemos la situación de Cuba y Cuba no puede tener gente que no pueda apoyar a la economía cubana. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces, ya para ir como cerrando y tomando los comentarios de todas ustedes, precisamente la tecnología no solamente está metida en lo que es la tecnología, sino ahora está metida en muchas ciencias, en la educación, en la medicina, en la investigación. Es decir, no podríamos hacer investigación en la luna si no hubiera tecnología, ¿no? No podríamos hacer investigación en el mar si no hubiera tecnología. Es decir, siempre estamos metidos en esta naturaleza activa e innovadora de la tecnología, ¿no? Entonces, ya bajándonos un poquito más a lo educativo, necesitamos hacer, aquí dice, un ejercicio prospectivo. ¿Qué significa prospectivo? Prospectivo significa a dónde quiero llegar y cuáles son las metas que voy a usar para llegar a esa, cuáles son las estrategias que voy a usar para llegar a esa meta, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi visión prospectiva de mi futuro? Pues yo prospectivamente estoy viendo que en un futuro yo ya seré licenciada en pedagogía, ¿no? Y estaré aplicando para la SEP en algún espacio de la sierra cerca de casa, ¿no? Es decir, estoy teniendo una perspectiva de lo que quiero ser, pero también tengo muchas herramientas que me van a permitir llegar a ese espacio, ¿no? En ese sentido, necesitamos usar estas herramientas, ¿no? Es decir, muchos de nosotros o muchas de nosotras ya nos estamos acostumbrando a este trabajo a distancia. ¿Por qué? Pues porque aunque es en horarios específicos, ¿no? Me permite a mí tener un cierto grado de libertad para hacer otras actividades, ¿no es cierto? Es decir, me da más libertad. No tengo que ir a los espacios, no tengo que perder un tiempo en ir a los espacios, ¿no? Y regresar. Ahora, yo también creo que la educación a distancia no es para todo el mundo, aún en nuestro país. Es decir, un niño de preescolar, de primaria, quizás hasta de secundaria y de bachillerato, necesitan más esta presencia, ¿no? Esta presencia y eventualmente irlos educando en este quehacer tecnológico. Bueno, ya estuvimos hablando de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, un poco de la realidad aumentada. Es decir, en muchas películas existe, por ejemplo, esta realidad virtual. Sobre todo enfocada a videojuegos. Es decir, donde yo desde casa me pongo unos gogles o me pongo algo y entonces soy yo el que se mete al juego a jugar. Es decir, yo estoy peleando, ¿no? Yo estoy peleando o yo estoy disparando o yo estoy haciendo... Es decir, estoy en algún juego, ¿no? Y en ese sentido la realidad virtual, ¿no? Quizás en algún momento va a ser lo mismo con nosotros. Voy a estar quizás acostado, me voy a poner mis gogles y voy a entrar a la clase, ¿no? Es decir, voy a entrar a la clase y voy a estar en un salón virtual, ya como si estuviera yo ahí, sentado con mis compañeros. Nos vamos a conectar todos a un nodo y entonces vamos a tomar la clase, ¿no? En ese sentido, el profesor también se va a poder generar su avatar, ¿no? Un avatar es precisamente aquello que nosotros ponemos en nuestros espacios digitales,
¿no? Es decir, el muñequito que ponemos, la foto que ponemos, es decir, estaríamos con una identidad digital. En ese sentido, los avatars. Ya hablábamos también un poco de cómo es que la tecnología se está invirtiendo en lo educativo y en la salud y por supuesto en la robótica. Ahora muchos de los que tienen que ver con la salud, muchos digamos aspectos que tienen que ver con la salud, tienen que ver también con esta parte de la robótica. Ok. Algo que les quería comentar, esto del blockchain. El blockchain, ¿qué es esto? El blockchain no es otra cosa más que esta idea de tener dineros digitales, ¿no? Y esta idea de tener dineros digitales se ha visto desde hace mucho tiempo, sobre todo en estos videojuegos, donde tú compras con dinero de verdad, dinero digital para comprar cosas en los juegos, ¿no? Ahora esto se ha vuelto una realidad. Tanto es así que es un trabajo ahora, se le llama minería digital. Es decir, pones a trabajar tus equipos, ¿no? Y estás ganando bitcoins o estás ganando otras monedas digitales, ¿no? Y esas monedas digitales tienen precisamente un valor en nuestras monedas. El problema estriba en que todavía no se sabe cómo manejar estas monedas digitales. Dice Angélica, dice, también porque algunos padres no cuentan con herramientas, o al menos conozco algunos padres que no cuentan con celular y no entregan trabajos de sus pequeños. Sí, esa es una realidad de nuestros países, ¿no? Es una realidad de nuestros países, sobre todo de nuestros países latinoamericanos. Quizás nosotros o nosotras que estamos en contextos marginales, tenemos ciertos inconvenientes con respecto a esto de la educación a distancia, ¿no? No significa que no se puedan educar los niños, ¿no? Significa que, pues precisamente por este proceso marginal de los padres, no tienen el tiempo de apoyar a sus hijos. Porque los padres piensan que por eso les están pagando a los profesores, ¿no? Para que ellos hagan el trabajo, ¿no? Ellos, llevan a sus hijos a la escuela, ¿no? Y entonces muchos de ellos piensan que esta pandemia fue una excusa para que los profesores se tomaran pues sus vacaciones. Ahora, es cierto que muchos de ellos no tienen el tiempo para sus hijos. Y es cierto que la educación está ahí para que los profesores compartan ese conocimiento. Pero también es cierto que son nuestros hijos y tendríamos que buscar la manera en cómo apoyarles, ¿no? Es decir, es cierto, muchos padres no tienen el dinero o madres no tienen el dinero para tener un teléfono celular, ¿no? Pero quizás sí se toman su cervecita o sí se van de borrachitos. Es decir, sí hay maneras de, ¿no? Ahora el gobierno ha estado impulsando la economía con becas para los hijos. ¿Y dónde quedan esas becas? ¿No? ¿Dónde quedan esas becas? No las ocupamos para lo que es, ¿no? En ese sentido, sí hay formas de. Hay que entrar en la empatía del otro y de la otra, pero seguramente que sí podría conseguir un teléfono, aunque sea de uso, donde pudiera yo estar al pendiente de las tareas de mis pequeños. Pero eso implica estar al pendiente de las tareas de mis pequeños. Es decir, sentarme con ellos, ¿no? Y trabajar. Claro que también eso implica que tener un conocimiento medio de lo que se les va a
a compartir a los niños, ¿no? Porque nosotros como padres no somos profesores, somos padres, ¿no? Y quizás algunos de nosotros no sabemos leer, ¿no? Y no sabemos escribir. Y entonces, ¿cómo ayudamos a los pequeños? Ahí es donde estriba el problema, no en la tecnología. La tecnología ahora sí que ha sido muy, digamos, muy abierta para todos. Todos y todas tenemos cuando menos un teléfono celular servible, ¿no? Es cierto también que nuestros padres quizás no están del todo conectados, a lo mejor tienen un teléfono bruto. Bueno, pues aún en ese teléfono yo puedo marcar a mi profesor o a la profesora y decirle a ver qué es lo que va a hacer el muchacho, ¿no? Bueno, eso en este sentido de esto que comenta su compañera, ¿no? Que es cierto en parte, pero en otro sentido también le faltan algunas cosas. Dice Dulce, la incorporación de nuevas tecnologías dentro de la escuela ha cambiado los métodos educativos a tal grado que se abren espacios para la cultura digital en los salones de clases. Bueno, es que la cultura digital no es que se dé solamente en la escuela. Ahora todos, de hecho, ustedes, la mayoría de ustedes que tienen sus 17, 18, o a lo mejor 19, 20 años, es decir, son relativamente jóvenes, no son migrantes digitales. Ustedes nacieron en el siglo de las tecnologías. Es decir, nadie les enseñó a hacer nadie les enseñó a manejar las tecnologías. Parecía que ustedes ya venían con el chip y todo lo aprendían rapidísimo, ¿no? Nacieron en el siglo de las tecnologías. Es decir, casi cuando nacieron con el teléfono y la computadora en la mano, ¿no? No tuvieron ese problema de emigrar como nosotros los que somos más adultos, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos que emigrar. Ahora imagínense a los compañeros que son más grandes que nosotros, es decir, a los compañeros que siguen dando clases y están en clases a los 60 años frente a una computadora que ellos no saben manejar, ¿no? ¿Y por qué no saben manejar? Porque no nacieron en ese siglo, ¿no? Ni siquiera tenían eso cuando ellos estudiaron. Y entonces se frustran, ¿no? Hay muchas historias de los compañeros de 60, 65, ¿no? Que se ponían a llorar enfrente de la computadora porque no sabían qué hacer con la computadora o no sabían qué hacer con el celular, ¿no? Es decir, no tenían esas competencias digitales. Y aún así, les aseguro que muchos de nuestros compañeros que no tenían esas competencias digitales, ahora las tienen por este proceso de pandemia. Y porque ocuparon ese tiempo específicamente para aprender algo que no sabían, ¿no? Y en ese sentido nos ganan a nosotros como más jóvenes que de por sí nacimos en las tecnologías y que no usamos las tecnologías para reaprender nuevas cosas, ¿no? En ese sentido, dice Carla, estamos en el mero punto de la tecnología, ¿no? Estamos en esta era digital, ¿no? Estamos en este aprendizaje digital y todo lo que queramos lo podemos aprender, ¿no? Hay mucha información en la internet, no significa que sea conocimiento, pero es información y esa información la puedo yo convertir en conocimiento. Es cierto que nos cansamos de los trabajos diarios del día, pero podríamos invertir en un cursito o podríamos invertir en algo para aprender, ¿no? Para seguir aprendiendo cosas nuevas. Más ahora que ya tenemos más facilidad, por ejemplo, ya podemos tener acceso a internet, ¿no? Mediante los datos, ¿no? En vez de gastar, bueno, es mi pensamiento, ¿no? No digo que no puedan estar viendo otras cosas en la internet, también para eso se hizo, para diversión, pero sí sería bueno también implementar este
este espacio para seguir aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y ahora ya viene el 5G, ¿no? Es decir, ya la velocidad de transferencia de información va a ser 5 veces más rápida que la anterior, ¿no? En ese sentido, la educación, o en ese sentido, la tecnología dentro de la educación, ¿no? Ahora, ¿qué pasó ahora en nuestro 2021? Bueno, se vino la pandemia, tuvimos que buscar las maneras de seguir avanzando. Gracias a la tecnología podemos seguir avanzando, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que tenemos habilidades digitales que no nos habíamos dado cuenta anteriormente. Es decir, nos damos cuenta ahora que podemos utilizar el teléfono celular y el Facebook para tener una clase o buscar otras estrategias, otras herramientas digitales para poder tener clases. Es decir, nos dimos cuenta que los teléfonos inteligentes, las computadoras no solamente eran para diversión, sino también eran para trabajo. No significa que no existiera eso antes, lo que significa es que nosotros nos tuvimos que ver obligados a aprender que también esto se puede utilizar para realizar tareas productivas, ¿no? Y en ese sentido, las skills, ¿no? Estas habilidades que nosotros adquirimos. Nosotros, los jóvenes, reforzamos estas habilidades tecnológicas y aprendimos que podemos utilizar la tecnología para algo productivo, ¿no? No solamente el teléfono es para hablar, para mandar mensajitos, para mandar memes, para ver, digamos, redes sociales, sino ahora aprendí que también puedo usarla para tener clases, ¿no? Y puedo aprender, ¿no? Me doy cuenta que puedo aprender también. Ahora, nosotros, los de mediana edad, digamos, ¿no? Migramos, los de mediana y alta edad, o los viejitos, y nosotros, los no tan viejitos, los medio viejitos, ¿no? Migramos a estas tecnologías. Y entonces nosotros nos tocó aprender las tecnologías, el uso de estos programas como Google Meet, de pizarras electrónicas, el uso de video, es decir, muchas de las personas grandes, ¿no? Grandes que todavía estaban en este periodo laboral, se volvieron youtuberos, ¿no? Se volvieron youtubers, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían sus clases en línea y no sabían cómo hacerlo, entonces ponían una cámara y empezaban a hacer garabatos en el pizarrón, es decir, intentaban explicar, ¿no? Y pues en otro lugar donde se puede subir no había, así que YouTube. Y entonces ahí ponían la liga y ahí veían la clase, etc. Y se volvieron influencers, se volvieron youtubers, ¿no? Es decir, dieron un salto muy amplio, ¿no? Con respecto a esta tecnología. Es decir, aprendieron y reaprendieron la tecnología, ¿no? Encontraron sus habilidades, ¿no? Estas habilidades que nos permiten precisamente seguir avanzando pues, en lo educativo en este sentido, ¿no? En lo educativo en este sentido. Y hablando de la salud, ya se pueden hacer muchas operaciones a distancia, ¿no es cierto? Es decir, el profesor, el médico se conecta virtualmente a la sala de operaciones y aunque esté lejos puede estar operando a una persona usando las manos y viéndolo en tiempo real, ¿no? Ya no es una ciencia ficción. Bueno, se me olvidó la otra cosa que les quería comentar. Déjenme recuerdo. Bueno, se me ha olvidado. Pero bueno, esa es la idea de la tecnología. Hay que aprovechar la tecnología. La tenemos en nuestras manos. Es que yo no tengo dinero para estudiar, pero tengo dinero para tener un celular y tengo dinero para poder tener acceso a esa internet, ¿no? Digamos que
démosle menos atención a estas redes sociales, ¿no? Y démosle más atención a esta parte de la formación. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, ya nada más nos faltaría hablar de los ejemplos del uso de las TICs en la educación, que hablaba, por ejemplo, de la pizarra digital interactiva. Me parece que fue Allison que decía que ella nunca ha visto una pizarra y no sabe cómo funciona, ¿no? Pero bueno, hicieron este intento en las escuelas primarias hace algún tiempo. Y luego están las mesas interactivas. No es otra cosa más que un espacio donde tú puedes picar o por ejemplo estos monitores que son touch y que tú puedes dar clic en un espacio y se abre, ¿no? Un poco la idea de una tablet. La tablet no tiene mouse, no tiene ninguna otra herramienta, es la pura tablet y lo que haces es usar tu dedo para poder, digamos, trabajar con ella. Los libros digitales, bueno, libros digitales son aquellos como, digamos, son aquellos que podemos descargar y leer, ¿no? Hay aplicaciones específicas para estos libros que se venden, ¿no? Tú los compras en digital ahora y los puedes leer en una tablet o en tu computadora y hay una aplicación específica para ello. Yo no lo he hecho, creo que a mí me gusta más como esta parte más, pues, tocable, ¿no? Es decir, me gusta más en físico, pero bueno, no todos tenemos la posibilidad de comprar libros físicos. Entonces, bueno, una forma de leer también es en estos libros digitales. De hecho, yo empecé leyendo en este sentido de no tener para comprar libros digitales, ¿no? Yo empecé leyendo libros digitales que me encontraba yo en la internet y los descargaba y los leía. Bueno, ya saben cuáles son las portátiles, las laptops, ¿no? A lo mejor algunas de nosotros las tenemos. Software específico de aplicaciones online o actividades online. En este sentido pueden ser juegos, pueden ser los LMS o algunos otros software que me permita llegar precisamente al conocimiento, ¿no? Los recursos multimedia son todos aquellos recursos que nosotros utilizamos, como por ejemplo los DVD, los CDs, las presentaciones en PowerPoint, es decir, todo aquello que podemos presentar, ¿no? Y en este sentido, las plataformas de enseñanza que ya habíamos visto, que son los e-learning, o en este caso, vuelvo a repetir, los m-learning, o estas plataformas como el Moodle o la plataforma LMS, ¿no? Algo que me pareció muy, muy importante son las videoconsolas. Las videoconsolas son estos videojuegos o estos aparatos, este software y hardware que me permite jugar, ¿no? Muchas de nosotras y muchos de nosotros pensamos que el juego no es bueno para los jóvenes, para los niños. Sin embargo, pueden ser muy útiles estas herramientas de aprendizaje. De hecho, generan una coordinación motriz y generan una coordinación visual, ¿no? Con respecto a lo que se está haciendo. Es decir, no sé si ustedes juegan algún jueguito, pero no es tan sencillo jugar, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que ver, uno va aprendiendo conforme va uno investigando, se tiene que investigar, ¿no? O buscar información sobre lo que uno quiera hacer en ese sentido de los juegos. Y te da una habilidad mental. La robótica educativa, bueno, tiene que ver con esta forma de trabajar con los niños y adolescentes, pues en este sentido de crear
estos proyectos. La realidad virtual, ya la habíamos hablado, o sea, es donde te pones unos gogles y puedes tú estar como sintiendo estas sensaciones digamos, de una realidad en la que no estás, pero que se siente como si estuviera. Y bueno, ya también hablamos de las ventajas y desventajas. Bien, ya nomás comento. Allison dice, en mi primaria sí tenía una pizarra interactiva, pero nunca pudieron usarla. Sí, eso parece gracioso, pero es lo que pasa porque bueno, educativamente o políticamente, anteriormente en la política educativa, lo que se quería es demostrar de alguna manera que se bajaban los recursos y sobreinflar los precios de ese recurso, ¿no? Quizás esos recursos que se bajaron nunca los dejaron probados, ¿no? En este caso a lo mejor nunca probaron la pizarra, solamente la instalaron, la pusieron ahí, ¿no? Nunca la probaron y nada más le dijeron al director, a la directora o a los profesores que no tenían conocimiento de informática, que se prendía de esta manera y se hacía de esta manera, de esta otra, y ahí están los manuales, ¿no? Pero nunca la dejaron probada y entonces quizás dejaron puesto algo que no servía y por eso no la pudieron usar tus profesores, ¿no? En ese sentido, sí es importante esta parte que les digo, ¿no? De hacer investigación y de saber cómo es que se hacen las cosas. Dice Carla, yo nunca he visto una pizarra interactiva, no es otra cosa más que una tablet en gigante, ¿no? Es decir, donde puedes agarrar con el dedito, con algo y haces ciertas cosas en ella, ¿no? Es eso, es una tablet, seguramente que tienes una tablet o seguramente en tu teléfono celular es el mismo concepto, ¿no? Movemos hacia arriba, movemos hacia abajo, picamos, es decir, por eso se llama interactivo, porque tú puedes interactuar con el objeto que estás trabajando. Bien, cierro aquí. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. ¿No? Bueno, si no es así, vamos a dejar los trabajos para la siguiente clase, que sería la 2.3, que son los fines de la educación. Los fines de la educación. Y bueno, como estamos haciendo el mismo trabajo por semana, entonces en ese sentido de los fines de la educación me van a realizar también un reporte. Reporte de lectura. Ok, déjenme ver. Es la sesión 4, que sería un reporte de lectura y vamos a aprovechar, me parece que la lectura no es tan grande, entonces vamos a aprovechar también para hablar de la sesión 5, que es la 2.3, la 2.4, perdón, que son los fines de la educación y la tecnología educativa. Fines de la educación y la tecnología educativa. Muy bien, y de aquí también me van a hacer un reporte. ¿Sale? Bien, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con respecto a ello. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien.
serían 2 reportes de lectura. Sí, recuerden, los reportes de lectura pueden ser de 1 hojita, de 2 hojitas, reportándome la lectura. No me copien y me peguen, ¿no? Reporten la lectura. Subrayen y me ponen de ahí precisamente lo que ustedes recuerdan de la lectura, ¿sale? Es decir, el reporte tiene que ser con sus propias palabras, ¿no? Bien, pues eso sería todo de mi parte. Nos veríamos en la siguiente clase, que creo que es el día de mañana. Adelante, Sandra. Disculpe, profe, no lo escuché. Bueno, se me cortó un poco la llamada. ¿El reporte de qué es? El reporte es de la sesión 4, 2.3, fines de la educación, y de la sesión 5, 2.4, fines de la educación y la tecnología educativa. ¿Sale? Ok, sí, muchas gracias. No hay de qué. ¿Pasé lista? Sí, les digo quiénes están en lista. Ok. Y quienes participaron, recuerden que la participación es importante. Allison también participó. Está Verónica, igual participó. De ahí está Angélica. Está creo que ok, aquí Neidy. Está Cristal, Sandra, Claudia, Carla y Dulce. Y creo que Ernesto, perdón. Ernesto. Denme un segundo. Sí, se me pasó Ernesto. Ernesto también estuvo en la clase. ¿Sale? Entonces, ok. Ahí le dejaríamos. Nos vemos en la siguiente clase.